Bienvenidos al canal. Vamos a estar hablando sobre Apocalipsis 13. Eh, Específicamente vamos a intentar identificar cuál es la imagen de la bestia. Eh, en lo que sería Apocalipsis 13 aparecen varias figuras. Una sería la primera bestia, después aparece una segunda bestia y el tercer personaje que aparece, esta tercera es la imagen de la bestia y vamos a intentar averiguar de qué se trata. En futuros vídeos hablaremos de la primera y la segunda bestia y si son poderes que están presentes hoy en día o no y cuál es su papel. Vamos a empezar por leer eh, la segunda parte, creo que sería del texto de Apocalipsis 13. Y haremos una lectura rápida del texto y luego empezaremos a desgranarlo poco a poco, viendo otros textos de la Biblia que pueden estar íntimamente conectados. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, y hiciese que a todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha y en su frente, o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número es número de hombre y su número es 666. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que sería del versículo 14, 15 y 16. En otras ocasiones miraremos de desgranar otros versos, pero podemos saber aquí como tenemos otra bestia, si vamos por ejemplo al libro de Daniel, veremos identificado exactamente en qué consiste una bestia. Daniel capítulo 7, en el versículo, aproximadamente creo que es el 24. A ver, no, 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y hollará y despedazará. Por lo tanto, tenemos claro que una bestia se trata de un reino, o sea, es un poder político. Creo que es en el versículo un poco más arriba, el versículo 13. No, 17. Por ejemplo, aquí en el 17 dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Por lo tanto, a veces la palabra bestia sirve tanto para identificar un reino, un poder político, como el rey que lo representa. Por lo tanto, nosotros tendremos que identificar si por el contexto, si la Biblia está hablando de ese reino, o sea, de ese poder político, o está hablando del presidente o el rey que lo representa. Entonces vamos a seguir viendo Apocalipsis 13. Vale. Por lo tanto, tenemos aquí una bestia que sube de la tierra. La primera bestia, la que tenemos en los versículos primeros del capítulo 13, sale del mar, ¿vale? Y esta sale de la tierra. Cuando estudiemos exactamente quién es la segunda bestia, ahondaremos en este tema. Pero lo interesante es que nos dice que tiene dos cuernos, semejantes a las de un cordero, pero habla como dragón. Vamos a ver qué significa que la bestia tenga dos cuernos. Tenemos un precedente, eh, tenemos varios precedentes. Tenemos otro en Daniel 7 mismo, donde estábamos. Podemos ver qué significa exactamente estos cuernos. Y aquí, en este caso, sigue en el versículo 24. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y aquel rey subyugará. Por lo tanto, los cuernos en una bestia están referidos a reyes que componen esa,
esa bestia o ese poder político. Y decir que puede ser una unión de varios reinos, que cada uno tiene su rey, pero conforman una unidad política, ¿vale? Vamos a ver, en el caso de Daniel 8 podemos ver una bestia con dos cuernos y vamos a ver cómo se cumple. Teníamos en Daniel 8:3, dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí que un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vamos a ver, esto es la visión, y ahora vamos a ver la interpretación, que está un poco más abajo, en Daniel 8, versículo 20, y nos dice lo siguiente. Dice, aquel carnero que viste tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Por lo tanto, tenemos claro que eh, una bestia que tiene dos cuernos significa un poder político que está conformado por dos reyes, dos gobernantes o dos figuras preeminentes que forman este poder. ¿Vale? Vamos a volver entonces a Apocalipsis 13 y ahora ya no hemos identificado cuál es la segunda bestia, pero sabemos que se trata de un poder político que está formado por dos reyes, en este caso. Dos reyes, dos gobernantes. Una de las características dice que los cuernos son semejantes a los de un cordero, pero habla como un dragón. En varios pasajes de la Biblia tenemos identificado a dragón como la serpiente antigua o Satanás. Por lo tanto, es un poder que opera bajo, bajo la autoridad de Satanás, o sea, pero que tiene un aspecto parecido al de un cordero. O sea, que tiene aspecto de piedad, pero en realidad es un poder maligno. ¿Vale? Dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida fue sanada. Entonces tenemos que este poder que aparece después, o sea que primeramente tenemos el primer poder que sería la primera bestia, este otro poder aparece después, pero toda su función es que la gente, o sea que los moradores de la Tierra, como dicen, o sea, estaríamos hablando ya de algo ya no regional, sino de algo global, eh, su función es llevar otra vez a todo el mundo a adorar a esa primera bestia. ¿Vale? Tenemos que entender la adoración, que la adoración no se refiere únicamente a una adoración, podríamos decir, espiritual o religiosa, sino que tiene que ver mucho con la obediencia. ¿Vale? Quiere decir que eh, ese primer poder, que es esa primera bestia, llegará a tener una autoridad sobre toda la tierra por causa de la actividad de esta segunda bestia, devolverá, como si dijéramos, esa autoridad a la primera bestia frente a todo el mundo. ¿Vale? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Vale, aquí lo que dice es que eh, este segundo poder formado por dos reyes, tiene la capacidad de hacer señales y milagros, ¿no? De alguna manera aquí habla de señales y dice que estas señales hacen que, en presencia de esta primera bestia, hace que consiga engañar a los moradores de la tierra con estas señales. Y una de las cosas curiosas que dice es que manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. O sea, dice que esta segunda bestia, segundo poder, influye en los habitantes de la Tierra para que estos construyan, porque dice que manda que hagan la imagen de la bestia. La imagen de la primera bestia, que hemos dicho que también era un poder político que era anterior, y entonces manda a los moradores de la Tierra que hagan esta imagen. Eh, Podríamos decir que una imagen, lo que sería en la Biblia, representa una talla, una imagen, un ídolo. Sería una efigie de hombre, de mujer, incluso puede ser de animal, al que se le adora y al que se le trata como si fuera un dios, quiere decir que se le hacen peticiones, que se le hacen de alguna manera, y al que también pues de alguna manera se le obedece, quiere decir que si hay algún precepto que esa religión de ese ídolo eh, propone, pues
las personas deben servir, ¿no?, de alguna manera esa imagen y obedecer todo lo que venga acompañado, no solamente a lo que sería el culto de esa imagen. Eh, sigamos, pues. Dice, le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Entonces, curiosamente, una de las cosas que hace este segundo poder dice que da vida, que le fue dado dar vida a la imagen de la bestia. Por lo tanto, estamos hablando de un ídolo, una imagen, una figura, una efigie que cobra vida. Y no solamente cobra vida, sino que dice que la imagen de la bestia habla, o sea, que se comunica, es capaz de comunicarse. Eh, si tenemos una imagen, o sea, viendo de lo que está hablando, podemos ver, por ejemplo, no sé, pues una especie de robot humanoide capaz de hablar, ¿no? Eso es lo que se me podría venir a la mente. Pero vamos un poco más allá y dice que esta imagen de la bestia dice, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Quiere decir, quiere decir que esta imagen adquiere un papel político fundamental, porque dice que absolutamente a toda la humanidad la obliga a ponerse una marca, que ya definiremos más adelante de qué podría tratarse, y de alguna manera efectivamente sí que se convierte en una imagen de la primera bestia porque tiene esa capacidad de legislar, no solamente de legislar, sino de obligar al cumplimiento de esa ley. O sea, de un poder coercitivo, ¿no? Y dice, y que ninguno pueda comprar o vender sino que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, volvemos aquí que hay realmente un... Nos dice un poco, ¿no?, en el versículo 15 nos dice que serán muertos aquellos que no adoren a la imagen, pero aquí nos dice pues, que va a empezar con algo más, con algo no tan radical, que va a ser impedir que la gente pueda ejercer sus derechos al comercio y el libre circulación de bienes y demás, porque va a impedir que la gente pueda comprar o vender. Y luego habla pues del número de la bestia, que es número de hombre, a eso ya entraremos más adelante. Por lo tanto, eh, podemos esbozar un poco de qué se trata. Y la imagen de la bestia aquí pareciera que se trata de una imagen al uso, pero tiene unas características muy especiales. Es que la segunda bestia le da vida. Bueno, podríamos decir primeramente que eh, la segunda bestia, eh, es el que manda a los moradores de la Tierra fabricar fabricar esta imagen. Además, tiene la capacidad de hablar y darle vida. Bueno, le da vida y esta imagen habla. Y no solamente habla, sino que toma un papel político y empieza a promulgar leyes y a obligar al cumplimiento de ellas. Entonces, vamos a ver. eh, Vamos a ver un artículo que se hace un par de años sobre una, sobre una reunión que hubo en España en el 2021. Lo podemos ver efectivamente aquí. Es un artículo de Federalist escrito por Joe Allen, ¿vale? El 15 de octubre de 2021. Está traducido automáticamente por el buscador, así que puede que haya algún error o alguna que iremos viendo. Y vamos a pasar a leer. Este es el artículo que me abrió a mí los ojos definitivamente sobre cuál podría ser la identidad de la imagen de la bestia. Y vamos a leerlo porque no tiene desperdicio. Dice, el transhumanismo es una religión futurista que exalta la tecnología como el poder supremo. El objetivo del movimiento es fusionar al hombre con la máquina. Sus profecías más descabelladas parecen ridículas al principio, hasta que se consideran los vertiginosos avances en biónica, robótica, neuroprótesis, realidad virtual, inteligencia artificial e ingeniería genética.
Destacadas figuras se reunieron en la conferencia Transmisión en 2021 en Madrid durante el fin de semana. Al escuchar los procedimientos en línea, escuché una amplia gama de esquemas totalizadores. No había luditas ni ames en el escenario. Luditas son gente que estaba en contra de los procesos de tecnológicos que en la revolución industrial hicieron que mucha gente pues perdiera el trabajo al mecanizarse muchos de los procesos, ¿no? No había luditas ni amis en el escenario, pero por supuesto España es un largo camino para un carruaje de caballos. Además, ninguna persona no vacunada puede cruzar legalmente la frontera española. Esto era en pleno COVID, por lo tanto hace algunas referencias que ya veremos. Dice, los transhumanistas sostienen que la condición humana de ignorancia, soledad, tristeza, enfermedad, vejez y muerte puede trascenderse a través de dispositivos mejorados. Muchos creen que el tribalismo también será eliminado, tal vez a través de implantes cerebrales. Pero esta camarilla de élite tiende a estar tan convencida que los humanos heredados no tendrán voz en el asunto. Sus ideas radicales no son marginales. Los valores transhumanos han sido adoptados implícitamente por los tecnólogos más ricos del mundo. Pensemos en Bill Gates impulsando las inoculaciones universales, la búsqueda de Jeff Bezos de una extensión de la vida, los implantes cerebrales propuestos por Elon Musk, las incursiones de Mark Zuckerberg en el metaverso y los planes de Eric Smith para una tecnocracia estadounidense que compita contra China. Si las grandes empresas tecnológicas son la iglesia establecida, los transhumanistas son los padres en el desierto del desierto. Bueno, estaba aquí diciendo de alguna manera que estos serían los profetas de la nueva iglesia que tiene que ver con la implementación de una tecnología, de una supertecnología. Culto a la singularidad. Naturalmente, el tono dominante en transmisión fue establecido por transhumanistas incondicionales. Max y Natasha Moore, José Cordeiro, David Wood, Jerome Glynn, Philip Van Nedervelde, Ben Werthel, Aubrey de Grey, Bill Fallon e incluso en su ausencia Ray Kurzweil, un alto director de investigación y desarrollo de Google y fundador de Singularity University. Cada proponente tiene un ángulo único, pero converge en un mito compartido. Admitiendo variaciones, los transhumanistas confiesan que no hay más Dios que el futuro Dios de la computadora. Para mí esta declaración es de las que más, en alguna otra ocasión me ponía Dios computacional. O sea, esta gente de alguna manera sueña con crear un Dios, lo que pone ahí, un Dios de computadora, o sea, una computadora capaz de tener las características de un Dios. Dicen, creen que las neuroprótesis permitirán la comunión con esta deidad artificial. Creen que los compañeros robóticos deben normalizarse. Creen que la tecnología de la longevidad conferirá una inmortalidad aproximada. Creen que la realidad virtual proporcionará una vida que vale la pena vivir. Sobre todo creen que la singularidad está cerca. Por lo tanto, esta gente, de alguna manera, pretenden implementar una especie de tecnocracia regida por este dios computador. Según el culto de la singularidad y su profeta Ray Kurzweil, vemos inteligencia artificial general en 2029. A diferencia de los algoritmos estrechos que realizan tareas específicas, AGI será una cognición robusta promulgada por redes neuronales mucho más rápida que cualquier cerebro humano. Para 2045 o 2049 llegaremos a la singularidad, cuando la superinteligencia artificial supere el intelecto humano, hasta el punto que no podamos comprender su resultado. Los humanos puramente orgánicos se quedarán en el polvo inteligente. Nuestra única oportunidad de supervivencia a largo plazo es fusionar nuestras mentes y cuerpos con la máquina todopoderosa para convertirnos en una nueva especie posthumana. Bueno, ya vemos que esto es una locura total, ¿no? El de fusionar a los humanos y a esta máquina superinteligente que yo creo que aparte imagino que será usada pues una especie de oráculo para solucionar todo tipo de problemas, para regir la vida de los hombres, incluso pues a sustituir la democracia. Sustituir la democracia porque ya vemos cómo está denostada la política hoy en día. Seguramente lo que llevan entre manos esta gente es que de alguna manera un ordenador
súper inteligente, diga exactamente cómo y debemos organizarnos. Y yo creo que esto está perfectamente en línea con lo que pone Apocalipsis 13. Por lo tanto, nuestro significado en la vida es asegurarnos de que el futuro Dios de la computadora sea benevolente. Mientras aún tenemos tiempo, en la mayoría de los casos benévolo es sinónimo de globalista izquierdista o zurdo, vamos, está claro. Los sistemas de aprendizaje automático de hoy en día son impulsados por programadores, luego entrenados con nuestro lenguaje y comportamiento a través de la extracción masiva de datos. A medida que las computadoras avancen hacia la superinteligencia, dice la historia, su producción se inclinará hacia la brújula moral de la humanidad. Eventualmente, esta deidad digital puede colonizar galaxias distantes, convirtiendo toda la materia utilizable en una mente computerizada, por lo que nuestras acciones actuales pueden determinar el destino de todo el universo. Ya vemos que no se ponen para poco, o sea, pretenden colonizar incluso el universo. Dice, esto me recuerda a los mutantes subterráneos que adoraban la bomba atómica creo que esto sería el amanecer del planeta de los simios. Muchos mamíferos usan herramientas para sobrevivir, pero incluso un chimpancé sabe que no debe levantar un palo y llamarlo Dios. Bueno, aquí está clara el paralelismo entre la idolatría y lo que significaría este Dios computacional, como le llaman, ¿no? Está claro que es algo creado por el hombre, por eso tiene mucho sentido lo que dice, que esa segunda bestia mandará a los moradores de la tierra eh, crear esta imagen y que esta imagen hable, y no solamente que hable, sino que cobra vida y además habla. O sea, yo creo que estamos claramente identificando ese poder de Apocalipsis 13 en una supercomputadora, vamos, en una inteligencia artificial que no solamente se va a utilizar como un oráculo, podemos decir, sino que también va a ser un sistema de control social, un sistema de control social al estilo del sistema chino, porque realmente no solamente va a promulgar leyes, sino que va a hacer un monitoreo de cumplimiento de, de esas, de esas normas que se van a implementar. La tecnocracia y sus descontentos. De vuelta a la Tierra, en la Tierra la primera fase de este plan está lejos del cielo. Al igual que la televisión mantuvo a los estadounidenses pacificados y pegados a sus sofás, la revolución digital tiene profundos efectos desmoralizadores y deshumanizantes. A su favor, Transmisión invitó a un puñado de críticos a hacer sonar las alarmas. La especialista en ética Sara Lumbreras habló sobre el impacto devastador de los teléfonos inteligentes y las redes sociales en la capacidad de atención, la memoria y el autocontrol. Si puedes buscar información en Google, ¿por qué te importa?, preguntó, porque recordar estas cosas es la única forma en que podemos usar esa información para el pensamiento crítico y para el pensamiento creativo. Bueno, aquí están haciendo una crítica a que esta tecnología definitivamente nos entontece. Dice, tanto los transhumanistas como los luditas ven la dependencia de los teléfonos inteligentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como una fase temprana de nuestra simbiosis con las máquinas. A pesar de toda la comodidad ganada, a muchos maestros de escuela les preocupa el cambio a las plataformas digitales. O sea, que el cambio a las plataformas digitales esté convirtiendo a los niños en antisociales y analfabetos funcionales. Una generación entera se está perdiendo en el autoplacer. Bueno, yo creo que la crítica está bien fundamentada y es exactamente lo que está pasando. De hecho, aquí en España ya están planteando prohibir a los alumnos llevar teléfonos inteligentes y tablets a los colegios porque es un desastre. Vamos a ver, el mito del Weirheading. El filósofo de Oxford, Anders Sandberg, discutió un experimento de 1954 en neuroprótesis. Dice, utilizando la estimulación, el científico James Olds descubrió el centro del placer en el cerebro de una rata. Conectó numerosas ratas, permitiéndoles estimularse a sí mismas presionando una palanca. Estos roedores dejaron de hacer otra cosa que no fuera empujar la palanca. Uno a uno murieron con una sonrisa en sus rostros. Pues sí, lastimosamente estamos ahí, estamos cerca de eso. Y con este planteamiento del metaverso, por ejemplo, que es completamente aislarse del mundo y crear un mundo paralelo en el que satisfacer los anhelos de unos
mientras está uno sumido en la más pura miseria en el mundo real. Los videojuegos y los opioides corporativos nos encuentran en una situación similar. Incluso en la época victoriana, explicó Sandberg, los intelectuales se preguntaban si los humanos ya se estaban convirtiendo en parásitos de las máquinas. Conectaron eso con los descubrimientos en biología de que los parásitos a menudo parecen ser formas simplificadas de especies más antiguas y pensaron que podríamos convertirnos en una especie de percebe sentado en una infraestructura tecnológica perdiendo lentamente nuestro cerebro. Y claro, está claro que tal y como con la que se nos viene encima con la aparición de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial cada vez va a hacer más procesos que hoy en día hacen los hombres, por lo tanto va a haber mucha gente ociosa y esa gente ociosa pues es muy fácil que la entretengan con todo tipo de ocio de este tipo, videojuegos, películas, de todo lo que ofrece Internet y mucho más. Veamos, dice, de ahí el mito del Wirheading, la narrativa de que la civilización podría colapsar debido al tecnohedonismo. Sandberg insistió en que si bien esta historia no es completamente falsa, tampoco es inevitable. Construir la verdadera felicidad es algo realmente complejo, pero sabemos que podemos hacer que aumente. Para concluir, se preguntó, ¿podemos usar la ambición transhumana para decir, quiero ser mucho más feliz, quiero que sociedades enteras sean más felices, quiero que mis inteligencias artificiales vayan por el bien verdadero y daimónico? Dice de Atari a Alpha Centauri. Sander es optimista, pero no sin reservas. Ha contemplado rigurosamente los peligros de la superinteligencia artificial. Esta esta entidad digital sería completamente impredecible para las mentes humanas y tal vez incontrolable. En un sentido real, la inteligencia artificial avanzada es comparable al desarrollo de ojivas termonucleares. O sea, está avisando del peligro de estas entidades digitales. Una hipótesis humorística es un sistema de inteligencia artificial que fabrica clips. ¿Qué pasaría si se vuelve loco y convierte todo en la Tierra en clips, incluyéndonos a nosotros? Sería, siendo más realistas, ¿qué pasaría si una inteligencia avanzada estuviera programada para resolver el cambio climático y luego llegara a la conclusión directa de que los humanos deben ser exterminados? Sambe se toma muy en serio estos riesgos existenciales, pero al final está dispuesto a hacerlo. Un cyborg amable y gentil. El término transhumanismo evoca tal repulsión que la gente normal retrocede de inmediato. Así que el transhumanista Max Moore, una figura destacada del laboratorio criónico Alcor, instó a la audiencia a abandonar palabras cargadas como inmoralidad en favor de extensión de la vida, no, perdón, he dicho inmoralidad, inmortalidad en favor de extensión de la vida. Mientras tanto, 184 clientes fallecidos yacían congelados en sus instalaciones, unos $200.000 en el agujero, a la espera de ser resucitados. Otra estupidez. Bueno. Nosotros los mortales tenemos preocupaciones más apremiantes. Al abrazo el desplazamiento de personas reales por robots e inteligencia artificial. Jerome Glenn, del proyecto Milenio, fue enfático en que los artistas, los magnates de los medios y los animadores deberían preparar psicológicamente al público para aceptar la obsolescencia económica. La alarma más fuerte, esto es muy interesante, ahora veremos por qué. La alarma más fuerte fue la de la experta en ética tecnológica Nell Watson, consultora de Apple y presidenta de IEEE. Dice, las crisis sanitarias mundiales se están utilizando como excusa para un mayor autoritarismo, dijo, sorprendiendo a todos los que estaban despiertos. Esto podría terminar como un caballo de Troya para algún tipo de sistema de monitoreo al estilo del crédito social. Dice, hoy en día son las terapias de inmunidad, advirtió Watson. Pero en 10 o 15 años podrían ser las personas que rechacen algún tipo de interfaz cerebro-computadora o una tecnología financiera que esté vinculada a la biometría. Le preocupaba que los transhumanistas pudieran convertirse en chivos expiatorios de políticas opresivas de las que no son responsables. Bueno, aquí podemos ver claramente lo que sería parte de lo que podría significar la imagen, perdón, la marca de la bestia, ¿no? Está claro que la marca de la bestia dice que ninguno podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca. Por lo tanto, aquí está claramente esta mujer que seguramente no conoce la Biblia, pero nos dice claramente eh, que podría haber algo de esto ¿no? Dice una tecnología financiera vinculada a la biometría. O sea, gente que rechace
una tecnología que tenga que ver con la biometría para, para hacer transacciones económicas, ¿vale? Y también dice que incluso gente que podían rechazar algún tipo de interfaz cerebro-computadora. O sea que cobra significado esa marca de la bestia con estos conceptos, ¿no? Y sobre todo si lo juntamos con la tecnología y con la existencia de ese dios computacional, que sería esa inteligencia artificial avanzada, combinada con control social al estilo chino. Vamos. Veamos, el futuro ya ha llegado. Como ideología amplia, el transhumanismo es tan relevante para el siglo XXI como lo fue el comunismo para el siglo XX. A mediados del siglo XIX, Karl Marx y su equipo eran meros intelectuales socialistas. En 1923, los bolcheviques se habían apoderado de Rusia. En 1949, Mao se había apoderado de China. En nuestra era de tecnología omnipresente, sociedades enteras se revolucionan antes de que alguien pueda comprender el cambio. Los futuristas se reunieron en Madrid el fin de semana pasado junto con los que predican la tecnocracia en el Foro Económico Mundial. Están sentando las bases intelectuales para un orden social totalmente digitalizado. Hoy en día es la cuarta revolución industrial, un paradigma global de transformación total, adoptado por Microsoft, Alibaba, Sony, General Motors, Mozilla, Salesforce, entre muchos otros. Mañana proclaman los fieles será la superinteligencia artificial, los implantes cerebrales, los imparables drones asesinos. Las etiquetas no importan en la medida en que Silicon Valley, el sector tecnológico chino y varias startups extravagantes convergen en el objetivo central: fusionar a los seres humanos con dispositivos digitales. Se podría decir que el transhumanismo ya es una ideología dominante. Uno solo tiene que mirar más allá en este texto y concentrarse en la pantalla brillante para ver que sus fantasías se están convirtiendo en realidad. Y lo firma Joe Allen. Desde aquí, nuestro reconocimiento a este fantástico artículo. Eh, un poco en la... Yo creo que este fue el artículo que a mí definitivamente me abrió los ojos sobre cuál era la identidad de la imagen de la bestia. Estoy convencidísimo de que no me equivoco. Eh, Desde luego yo sigo también el canal de Mar Vidal y ahí podéis ver exactamente cuando nos está hablando muchas veces pues de lo que serían las CBDCs, esa moneda digital de banca central, eh, y también de la identidad digital que nos está preparando Europa. Por lo tanto, vemos que están preparando ya el cerco, de alguna manera, sería esa normativa, esa infraestructura para poner en práctica lo que realmente nos pone en este artículo, ¿no? Crear un sistema de crédito social dominado por una superinteligencia artificial que de alguna manera no solamente va a ser un modo de gobierno, porque está claro que los políticos hoy en día están muy denostados, porque son corruptos, se corrompe con facilidad el hombre, y esta va a ser una de las excusas para implementar un sistema así, porque nos van a decir que de alguna manera una máquina no tiene ese tipo de inclinaciones, por lo tanto eh, va a ser mucho mejor para organizarnos. Desde luego, yo creo que va a ser más bien como el famoso cuento del mago de Oz, que finalmente siempre va a haber alguien detrás de de esta superinteligencia artificial, marcándole un poco las directrices con los intereses de las élites de siempre, vamos. Entonces, os agradezco que dejéis vuestros comentarios en el vídeo, eh, que le deis like, por supuesto, y os suscribáis para seguir creciendo ese canal que recién empieza. Y en próximos vídeos pues hablaremos de la primera bestia, de la segunda bestia, e incluso miraremos de averiguar de qué se trata la marca de la bestia con más concreción, pero está claro que en este caso podemos atisbar de de qué se trata esa imagen de la bestia yo diría que con mucha seguridad. Pues os dejo aquí, hasta la próxima, nos vemos en otro vídeo.